Listo, ahora sí. Hola a todos, bienvenidos al primer webcast de Bits Café. Esta es nuestra primera emisión y en el día de hoy vamos a hablar de C Sharp 9.0 y de hecho vamos a hablar de C Sharp pasado, presente y futuro. Hoy nos acompaña nuestro panel de expertos y a la vez amigos. Los voy a nombrar en orden no aleatorio, pero sentido de las agujas del reloj. Nos acompaña Luis Beltrán, arroba Dark Ice Beam, Miguel Teherán, arroba M Teherán, Camilo, arroba Miloco, y también Sergio, arroba Serambaranco, y un servidor, Juanca Ruiz. Así que, no siendo más, damos inicio. Lo primero que les preguntaría a ustedes, o a todos los que están también en la audiencia de este webcast, es ¿qué sintieron cuando escucharon que Matt Torgerstein comenzó a hablar de lo que se venía para el futuro cercano con C Sharp 9? ¿Cómo les pareció? No sean tan tímidos. A ver, comencemos con Miguel Teherán. ¿Cómo te pareció? Hola. Bueno, a mí me pareció una locura, sobre todo cuando estaban iniciando la exposición y él eliminó los using, eliminó el namespace y dejó un código completamente limpio. A mí me pareció increíble porque no es lo que nosotros acostumbramos a ver cuando hacemos el primer hola mundo en C Sharp, ¿verdad? Estamos acostumbrados a tener que crear la clase, a colocar el console, los using, y de hecho eso sirve mucho para explicar a las personas cómo se importan los paquetes, cómo se estructura una clase, cómo se hace ese código básico. Pero él eliminó todo eso y dejó algo tan simple como lo que se hace en otros lenguajes, por ejemplo, como Python o JavaScript. Así que me sorprendió mucho esa parte. Yo creo que C Sharp se está volviendo un lenguaje que tiene todo eso, ese potencial de la vieja escuela, programación orientada a objetos, interfaces, patrones, pero al mismo tiempo está llegando al punto de simplicidad que están manejando estos lenguajes nuevos como Go o como la evolución que está teniendo JavaScript. Eso fue para mí lo que realmente más me sorprendió. Y también quiero concluir que esta versión de C Sharp va a tener cambios significativos en la sintaxis que usamos día a día. Yo creo que C Sharp se ha caracterizado porque siempre que saca mejoras, afecta el día a día. Bueno, hay versiones que lo afectan mucho y versiones que no. Yo siento, por ejemplo, que la versión de C Sharp 8 no afectó tanto el día a día, por ejemplo, como la de C Sharp 6 o la de C Sharp 7, pero esta versión de C Sharp 9 va a afectar completamente la forma en la que programamos a diario, porque la sola creación de objetos, la replicación de los objetos y ese tipo de cosas va a cambiar. Sí, De estoy de acuerdo. acuerdo con Miguel. Qué pena, Juanca. No, hágale. Realmente C Sharp ha evolucionado bastante. Ya veníamos, o sea, ya sabíamos que con C Sharp 5 en adelante tenía temas, ya podíamos ver cosas dinámicas, pero lo que hice es exacto, o sea, ya es muy parecido a lo que venimos de pronto trabajando con Python. Los que han programado con Python ya se asemeja mucho el lenguaje. El objetivo es que sea mucho más rápido y que se pueda expresar con muy pocas líneas de código, muchas cosas. Y pues ha venido interesante. Y además, pues, según el roadmap, que lo estoy mirando hace un rato, pues ya se viene un lanzamiento de Net 6 ya para finales del otro año. Entonces, yo creo que la evolución de C Sharp va a seguir creciendo. También hay anuncios de C Sharp 10. Entonces, pues, lo que decías hace un momento, pues, la evolución viene bastante interesante, eh, con respecto a las nuevas formas como vamos a poder programar pues tener esa velocidad que muchas veces nosotros buscamos en nuestros desarrollos. En De mi acuerdo. caso, Dale, adelante, Luis. Sí, dale. gracias. Bueno, en mi caso, concuerdo con mis compañeros, la parte de la simplicidad, la parte de que se orienta el lenguaje a la productividad de los desarrolladores, que con menos código podamos hacer más cosas. También, bueno, ahí rescatar dos cosas. La primera es de que también se está centrando mucho en la parte de las representaciones inmutables, definir lo que son las propiedades de solo lectura, que en lugar de estar ejecutando o llamando a un constructor por default, bueno, pues ya podamos definir en este caso eh, estas propiedades de solo inicialización. Eso es un concepto interesante. Tener los accesores, lo que son los campos también de solo lectura, que no puedan variar.
Eso por un lado. Las expresiones with también, eso se me hace muy, muy, muy bueno en cuestiones de rendimiento, de que generamos una copia y entonces solamente necesitamos modificar otra propiedad para generar un segundo objeto, ¿no? Entonces, ahí la parte de la creación del constructor protegido, el constructor de la copia, que va a tomar todas las propiedades para llenarlas en el nuevo objeto, es algo que nos va a servir mucho para futuros desarrollos, ¿no? Entonces es algo que nos está demostrando que C# es un lenguaje poderoso y que pues va en crecimiento cada vez más. Perfecto. Y Camilo, ¿tú les crees todo lo que ellos acaban de decir? ¿Si será cierto? Sí, claro, aparte yo crecí en mi vida profesional con C#, entonces aparte de eso, el amor que le tengo, ¿cierto? Buenas noches, sí, yo quisiera pues hacer unos aportes, estuve ahí leyendo y obviamente atento a lo que ustedes decían. Sí, pues me baso acá un poco como en lo que extraje. Claro, C# 9 va a entrar obviamente en el framework .NET 5 que está dispuesto a salir en noviembre, posiblemente se retrase, pero ya está casi acá, ¿cierto? También complementando, ellos mencionan, las personas de Microsoft mencionan la simplicidad, o sea, se enfocaron en la simplicidad como tal del lenguaje, un lenguaje más conciso, eliminando las líneas de código al principio en los proyectos de ejemplo que uno va a hacer, ¿cierto? Como lo mencionaba Miguel. También me pareció muy interesante fue el tema de inmutabilidad que ellos mencionan y que las clases se van a poder elegir ya sean como clases propias, o sea, como tipos referencia o como tipos value, que vienen a hacer los records. Ellos lo mencionan como records y son tratados, ellos tratan como de manejar eso más como, ¿cierto? Más que un objeto. Entonces, obviamente eso a nivel de arquitectura influye mucho porque ya uno va a poder elegir por propiedad de una clase o como tal de un objeto, definirlo si se va a poder mutar o no, ¿cierto? Con la instrucción init. Esa parte me parece muy interesante porque se evitan los side effects que se utilicen, pues, digamos, las clases o de otras partes donde se vayan a llamar como tal a esa clase o a ese data, que ya lo llaman así, como tal para esas instrucciones nuevas que muy posiblemente lo van a involucrar. Otro aporte pues que quisiera, sí, menos boilerplate en el código y también pues quisiera pues mencionar que sí, ya la versión C# Next, que no, pues supongo va a ser la 10, también ya están trabajando ahí y van a sacar también un feature muy posiblemente que se llama Generic Attributes. O sea, ese feature es básicamente o va a ser básicamente para crear atributos. Ustedes ven que uno les pone los atributos a una clase y ya van a poder ser genéricos. Antes eso no se iba a poder. Entonces me parece que C#, hablando pues un poco del futuro, ¿cierto? También va a seguir creciendo. Con lo que no estuve muy de acuerdo o en primera mano es como las versiones tan rápidas que sacan. Se va a volver como Angular, por ejemplo, que Angular saca versión cada 6 meses. Pues versión... Sí, está bien sí. está bien que saquen versiones cada cierto tiempo, pero no sé el major, o sea, de la 9 a la 10 y así pues consecutivamente. No sé qué tan bueno sea eso. Supongo que es más por temas de mercadeo y también como homologar un poco cómo está el mercado con frameworks, así como lo mencioné de Angular. Eso es como lo que no estoy muy de acuerdo, porque si nos vamos a la historia, C# siempre ha sacado versiones cada 2 o 3 años, ¿cierto? Ya empezaron a sacarla cada año. Entonces esos son mis aportes, al menos iniciales, que Yo quiero hacer un aporte, Camilo, con Dale, lo Miguel. que mencionas, y es que
hay C Sharp desde hace como unos 4 años creo. Ellos son open source, ellos tienen toda la parte de documentación y gestor de features está dentro de GitHub, que de hecho lo voy a compartir ahorita aquí en Facebook para que lo vean. Todas estas mejoras de las que estamos hablando ya se vienen trabajando desde hace mucho tiempo y han sido de hecho propuestas por la misma comunidad. Entonces eso es lo que ha hecho que se haya acelerado tanto el desarrollo de estas mejoras y que se liberen con mucha más facilidad. Y por otro lado también recordemos que con .NET Core se elimina completamente la dependencia que teníamos de Visual Studio. Nosotros para poder utilizar los nuevos features de C Sharp teníamos que esperar una nueva versión de Visual Studio que fuera compatible y que nos ayudara a compilar esa versión. Con Netcore lo único que necesitamos es esperar que salga la nueva versión de Netcore que sea compatible con ese lenguaje y eso facilita muchísimo. Si bien es cierto que le beneficia en términos comerciales a Microsoft vender el lenguaje, también hay que entender que la realidad, la forma en la que trabaja Microsoft en este momento C Sharp es muy diferente a como lo hizo al principio cuando lo estaba empezando a desarrollar. Claro. Bueno, ahí estoy de acuerdo. Yo en una época yo sufría muchísimo porque las actualizaciones del lenguaje tomaban tiempo. Y el tiempo lo tomaban porque el lenguaje iba a un ritmo, Visual Studio iba a otro ritmo y no había release del lenguaje, sino había release de Visual Studio. Ahora tenemos el problema opuesto, pues también porque todo cambió, ¿no? Ahora hablamos de continuous integration, de todo este tipo de cosas, de continuous releases también, entonces eso nos ha llevado a que, si ustedes miren lo que pasó con la versión 7 de C Sharp, tenemos 7, 7.1, 7.2, 7.3 y todas se liberaron y una tras otra características probablemente sigan así. Una cosa que yo resalto mucho y lo mencionó Miguel es el tema de, o sea, eso parece un tema tonto, quitar la cantidad de using sí como toda la estructura para hacer la primera línea de código, pues, para que algo funcione. Creo que eso lo estábamos esperando hace mucho tiempo porque eso era el caballito de batalla de muchos lenguajes. O sea, yo no puedo decir que odie ningún lenguaje de programación. Muchos dicen que odio JavaScript, pero no lo odio. Simplemente no es mi tipo, no es mi tipo de chica. Sí, no es lo que me gusta a mí. Pero es que uno en otros lenguajes uno coge en una línea, hace el primer hola mundo. En cambio, alguien para hacer un hola mundo en C Sharp, pues ya tenía que saber programación orientada a objetos porque ya tenía que usar una clase y tenía que poner el using y tenía que saber qué es public static int, o sea, tenía que hacer todo eso para solo escribir hola. Entonces, eso me pareció un detalle de fina coquetería. Creo que eso va en favor de todo lo que los desarrolladores quieren porque cuando uno está aprendiendo cualquier cosa le añade mucha fricción. Y también quisiera hacer como mencionar el tema de la inmutabilidad, que lo mencionó @miloco, que es Camilo, porque si ustedes se ponen a mirar todo lo que ha hecho C Sharp, pues C Sharp siempre ha sido como multiparadigma, desde la versión 2 cuando nació Linko, ya C Sharp se empezó a volver un lenguaje multiparadigma, y fue como muy tímido cada vez haciendo una cosita por aquí, otra cosita por allá, pero desde la versión 7 fue como una bofetada, y entonces ahora tenemos un poco de cosas de lenguajes funcionales que muchos dicen se está copiando de F-Sharp, ¿no? Y yo digo, sí, sí, se está copiando de F-Sharp, pero me parece también buenísimo porque es lo que a uno le demanda ahora el trabajo. Uno se pone a mirar cosas que se hacen muy rápido en lenguajes funcionales y en C-Sharp por ser orientado a objetos y todo esto, no se había hecho en su momento y hoy en día ya existen esas formas de codificar rápidamente, lo cual si uno compara la situación de C-Sharp versus lo que ve uno en lenguajes como Java, pues me parece un hit porque Java siempre fue muy purista en lo orientado a objetos, íbamos a hacer orientado a objetos, pero se empezó a quedar atrás. Mientras que C# es un lenguaje que ahorita me parece que sea lo máximo que esté implementando lo de multiparadigma, porque hay muchas cosas de lenguajes funcionales que son un hit y uno mira nomás el tema de los switch, como era un switch tradicional, la cantidad de código que se requería y ahora algo que eran 50 líneas de un switch se reduce a 15 líneas, uno dice, wow. Sí, súper chévere porque mejora muchas cosas de la legibilidad de código y demás. Yo les tengo una pregunta a todos ustedes y también les tengo una pregunta a la audiencia para que coloquen en los comentarios o no sé si Diana nos ayuda a crear una encuesta. ¿Ustedes desde qué año comenzaron a usar C Sharp? ¿Quiénes comenzaron a usar C Sharp desde que nació en 2012? ¿Quiénes desde C Sharp 3 que fue como el granito? ¿Y quiénes de verdad hoy ya, quiénes van en C Sharp 8? O sea, ¿en qué versión de C Sharp están? Porque yo les confieso, yo la última vez que desarrollé proyectos grandes en .NET, yo me quedé como inversión. Lo último que alcancé a hacer serio de programación fue en C Sharp 7. Ya después me invento proyecticos y cosas así porque ya no estoy trabajando en proyectos como 100% que involucren que yo desarrolle. Entonces me quedé en el 7 y las demás cosas las he aprendido pero no las he puesto en práctica. Así que les cedo la palabra a ustedes y también a la audiencia para que comencemos a discutir del tema. Si quieren puedo empezar. Seguimos con el mismo orden de ahorita, ¿sí? Sí, el orden es el que quiera, sí, levante la mano y hágale. El que se le gane la palabra a los demás. Si alguien se queda callado, yo meto la cucharada. Bueno, mi historia es muy curiosa porque yo creo que yo empecé como con C Sharp, eso era como 3 en ese momento, ¿verdad?
Y luego, o sea, yo empecé a trabajar en una empresa donde duré muchos años. Yo de hecho trabajé con Camilo, qué casualidad que está acá en ese momento. Y duramos muchos años trabajando ahí, pero en ese momento, no sé si conocen una tecnología que se llama Silverlight. Claro, Claro, Bueno, memorable. claro. Además que es de las cosas que a uno le duele que hayan muerto, ¿no? sí, De que uno Sí, diga, fue pucha, ¿por total. qué lo Pero bueno, mataron si era tan buena? viene buena siempre y con mucha fuerza. Entonces, trabajamos mucho con Silverlight y teníamos de hecho, mucho código en general viejo, no solo Silverlight, sino también muchos componentes y servicios. Así que para mí fue quedarme en el pasado y quedarme en esa sintaxis de C Sharp, concatenando textos con más, ¿cierto? Cosas así por el estilo. Y de un momento a otro, bueno, cambié de trabajo y entré a un proyecto donde las cosas se hacían muy diferentes y donde se preocupaban mucho por ese tipo de código y aprendí toda la sintaxis de C Sharp 6 en ese momento. Y luego, para ese mismo año, estaba saliendo C Sharp 7. Entonces, básicamente fue como una transformación para mí porque me empecé a dar cuenta de lo importante que era estar pendiente de esas nuevas actualizaciones del lenguaje y cómo cambiaban la sintaxis. String interpolation, por ejemplo, para mí fue como, uff, la locura. O sea, y cuando uno mira la sintaxis, ¿cierto? Cuando uno mira la sintaxis, uno dice, esto es una locura. Y me ha tocado, de hecho, enseñarles a muchos desarrolladores también que están trabajando en esos productos viejos, esta nueva sintaxis, y dicen, o sea, yo por qué no sabía que esto existía. Y estamos hablando de una sintaxis de que ya lleva 4 años, más o menos, creo, que está habilitada y que se puede usar. Entonces creo que, digamos, mi comentario va más enfocado a invitar a la gente a que esté pendiente de estas mejoras porque realmente que valen mucho la pena. Pero ahí mencionó algo muy, muy importante, y es que es muy chévere Cichar 9, sí, súper chévere que venga Cichar 9 y ya estamos Cichar 7, Cichar 8, lo que tú mencionas del String Interpolation es un hit, pero la triste realidad de la mayoría de los desarrolladores de cualquier plataforma hoy en día es que trabajan en proyectos que se inventaron hace 5, hace 10 años y por ende tengo amigos súper buenos que están encerrados en Net Framework 1, 1.1, sí, están en esa prisión. Entonces, eso es un tema como a discutir también. De pronto mi loco decía el tema de la velocidad en la que salen los frameworks hoy en día es diferente a la de antes, pero bueno, para no desviarme del tema, le doy la palabra al que sigue porque estamos preguntando cuándo comenzaron en C Sharp, ¿no? Porque yo cojo la palabra y no la suelto, así que ahí va. Bueno, yo creo que soy vieja guardia desde que nació el Net Framework, cuando salió las primeras versiones de Visual Studio.net, eh, del Net Framework 1.0. En esa época salió pues también C Sharp como lenguaje que se parecía mucho al Java, ¿no? En ese entonces, porque pues era más diseñado hacia el ECMA, no sé si recuerdan ese estándar de ECMA. Y pues era un lenguaje orientado a objetos, pues sencillo, moderno, que es lo que estamos acostumbrados, ¿sí? Pues básicamente lo que hacíamos nosotros era conseguir esos objetivos de diseño. Entonces yo vengo desde como el de 2002 desde su lanzamiento, desde la versión 1.0. Después de eso, pues Microsoft lanzó el Net Framework 2 y con el Net Framework 2 hubieron muchas mejoras en el lenguaje como tal y sobre todo en C Sharp, que ha sido como el caballito. Yo inicié programando fue en C y en Visual Basic en su momento y pues al pasarme a este paradigma nuevo de C Sharp, pues me dio bastante duro en su momento y desde que lo aprendí, pues ha sido mi lenguaje favorito ya todos estos años de programación. Lo que Con pasa es que usted es respecto como robaños, ¿no? Porque uno lo ve y no, como así que comenzó con la primera versión no del sé, Net Framework, ¿no? Pero véalo. estoy programando, empecé tenía como 12 años cuando arranqué a programar. Uf, la más Pero bueno, chica. sí, fue bastante empírico en su momento y todavía sigue siendo empírico. Em, ok, Bien. en proyectos actualmente, C Sharp 7, digamos que C Sharp 8 se lanzó hace poco también, como veníamos hablando, pues las versiones están saliendo muy rápido. Entonces he venido trabajando sobre C Sharp 7 los proyectos. Hay algunos en los cuales ya pronto uno puede meter un Netcore 3.1 y puede meter el C Sharp 8, pero pues no, pues la mayoría de los proyectos está diseñado sobre Netcore 2.2 pues bueno, pues ahí vamos. De las ventajas, pues obviamente el lenguaje, pues uno está pendiente, pues además porque es el favorito y para mí es un hobby programar. He estado ahí viendo novedades y, y de la 8 a la 9 pues cambió muchísimo, que es lo que estamos hablando hace un momento. Algo que me impactó bastante fue que yo pudiera hacer solicitudes estáticas sobre los lambda.
yo puedo hacer esos lambda expression, pero estáticos, súper interesante. Y no, pues digamos que pues ha sido un largo recorrido ya como unos 12 años, yo creo, ya programando. Bueno, y para seguir con la falta de juventud, entonces ahora Camilo, ¿sí? Le tocó, bueno, es que también Dark Icewind como que es robaños, ¿no? Pero yo creo que en edad sigue, sigue Camilo, cuéntanos, ¿desde hace cuánto estás utilizando Creo, C Sharp? creo que sigue Luis, ¿no? O no importa. No, no, ya le tocó a usted, ya le Ah, tocó, ok. sí, porque En la estamos siguiente. hablando los viejitos. Listo, bueno, yo también la verdad soy vieja guardia. Yo realmente desde la universidad empecé a utilizar C Sharp desde la versión 2 que salieron los generics. La versión 1 fueron atributos muy básicos del lenguaje, ¿cierto? Yo realmente empecé, o que me acuerde, tengo muy mala memoria para lo que recuerdo, sí, con los generics, luego los lambda expressions y bueno, ese tipo de cosas, ¿cierto? El LinQ. Realmente desde la universidad y bueno, empecé realmente la vida profesional fue con C Sharp y Visual Basic.net también, pero realmente todo se volcó a C Sharp. He trabajado C Sharp casi toda mi carrera, que han sido 11 años. En este momento no lo toco casi, es más por temas laborales que me he volcado más al front, a trabajar con Angular y una librería que se llama True.js. Pero realmente sí, C Sharp ha sido el lenguaje como tal por excelencia para mí, respetando pues obviamente todos los lenguajes de programación y aparte es el que me ha dado la yuquita, ¿sí o no? Muy importante. Entonces, sí, muy importante. Y sí, o sea, realmente como todos los lenguajes han evolucionado mucho, C Sharp sí que más, y aparte me parece muy importante es como el trabajo que ha hecho Microsoft, ¿cierto? Más que el lenguaje, Microsoft ha hecho un trabajo genial durante todos esos años, se ha volcado ya al open source. Entonces son temas muy, muy importantes y que han servido para que, digamos, C Sharp tenga una dirección, o sea, que todavía se le ve como un futuro muy, muy bueno, ¿cierto? Entonces, sí. Buenísimo, excelente. Bueno, y ahora Luis, Dark Icebeam. Sí, bueno, en mi caso, mi acercamiento a la plataforma vendría siendo a lo que es visualstudio.net y por ende visualbasic.net y C Sharp. Fue en el año 2006 en un proyecto escolar. Yo ya estaba en mi último año de universidad. En este caso, bueno, nuestro profesor pues, nos hizo aprender la plataforma. Como ya tenía yo un background en lo que es Visual Basic, pues fue sencillo, digamos, de adaptarse. Mm, yo veía C Sharp como un Visual Basic al revés. O sea, por ejemplo, en la declaración de las variables que empiezas con tu dim, variable as y el tipo, y en C Sharp pues al revés, ¿no? Int, el nombre de la variable, etcétera. Entonces, bueno, pues ese fue así como que mi primer acercamiento. En ese caso ahí veía la parte de los generics, la parte de los tipos anónimos, los iterators, etcétera. Y bueno, ya después egresé, trabajé por ahí con otros lenguajes. Y bueno, ya después en 2008 volví a tener un acercamiento con la plataforma, salieron por ahí unos proyectos, empecé a aprender. Después, 2 años, vino una oportunidad de certificación. Ya para ese entonces yo ya me dedicaba a la docencia. Entonces, bueno, la que era mi jefa del departamento me dijo, pues, te vas a Ciudad de México. Yo viví en Guanajuato, ahí en México. Los sábados era casi como de levantarse a las 4 de la mañana para llegar a México bien sí, a las 9, porque bueno, yo vivía en otra ciudad, entonces había que tomar un camión 3 horas. Pero a mí me gustaba mucho, o sea, disfrutaba mucho aprender lo que es el lenguaje, porque veías todas las cosas que se podían hacer. En ese entonces, 2010, bueno, para la certificación de, creo que era el 7483 de programación en C#, creo que era ese. ¿Cuál es correcto? Pues ahí veías lo de los treats, la parte, bueno, ya reforzaba el conocimiento de los generics, la parte de los delegados, que luego a veces no es tan sencillo, sobre todo de entender al inicio. Pero ya en ese entonces también venía otra parte donde aprendí lo que era de LinQ,
que eso, wow, me impactó. Así de, ¿no? Pues todas las cosas que puedes hacer, cómo puedes simplificar, cómo puedes utilizar cualquier fuente de datos, o sea, y unificarlo, ¿no? Y hacer tus consultas en un lenguaje un poquito más sencillo, tal vez, de entender. Ya no importa de dónde venga tu información, una colección, una base de datos, un flujo de datos, todo se puede administrar de la misma manera, ¿no? Entonces, bueno, ya después, pues vino el aprendizaje por ahí de otras tecnologías, igual relacionadas con el lenguaje sobre todo. La parte de aplicaciones móviles, primero con Windows Phone, que para mí es uno de los mejores sistemas operativos que hubo, lástima. Sí, qué lástima, ¿no? Lo bueno no siempre pega, sí, lastimosamente. Pero bueno, y también otra cosa que me llamó mucho la atención fue la generación de los asíncronos, de los asyncs, de los métodos, también, ¿no? Ya te olvidas un poquito de los threads y entonces empiezas a meter métodos asíncronos, que eso también creo que ha cambiado mucho el paradigma o la forma de programar, de desarrollar las aplicaciones. De hecho, JavaScript lo copió. Ese patrón A5 lo copió de C#. Sí, claro, Sí, total. Perfecto. sí, ahora sí que lo bueno, hay que imitarlo. O sea, así como C# toma de F#, de los Total. lenguajes funcionales, bueno, pues también De hay hecho, otros lenguajes. C# nació reciclando de Java, reciclando de Smalltalk y reciclando de C++ a lo que más pudo. Sí. Correcto. Sí, no, y Bien. para mí C# es el mejor lenguaje que puede existir. Eso. Eso no Eso me gusta. Sí. Eso me gusta. Y aprovechando eso, entonces, como a todos estamos de acuerdo en que C# es muy buen lenguaje y que para muchos es el mejor, espere que le estoy haciendo una invitación. Necesito que todos los que están siguiendo el streaming en ese momento nos llenen de likes, nos llenen de corazoncitos, de sonrisas, de todo, porque a todos nos encanta C#. Y les invito también a que compartan el streaming y les cuenten a sus amigos que estamos acá pasándola la más de chévere. Entonces quiero ver esas, si han visto acá las reacciones volando en la transmisión, ¿no? Entonces quiero ver esas reacciones por acá celebrando que somos todos programadores C# orgullosos. Para celebrarlo, muy bien, por eso estamos acá ¿no? haciendo esa fiesta. Y ahora sí le cedo la palabra a don Sergio. Eso, vean lo juiciosa que es la gente, muy bien. No, pues básicamente les quería mostrar dos Biblias que acabé de sacar de la biblioteca hace un momento. Quiero que vean este libro de hace unos No, me va a añitos. hacer llorar este man, me va a hacer llorar. Eso fue de la época en que estábamos trabajando en la comunidad de Bogotá, ¿no? En que estábamos fundando y haciendo. Sí. Eso es de esa época. Estábamos recién fundándola, claro. Sí, Y este ¿Qué tiempos fue aquellos? con el que arranqué prácticamente. Este sí es una Biblia, este pesa. También con mi Este es del- papel, Este es del NetFramework 1.0. Vean eso, vean cómo nos están celebrando esa cantidad de likes, no, maravilloso. Compartan también, sí, compartan a lo que da, está excelente. Dos buenos libros. Cuando No, pues muy en bueno. la comunidad, sí señor, ahí el de C#. Es que creo que nosotros en la comunidad dictábamos el curso de 7486, por eso no se me olvida el número. Sí, cuando me dijiste 83, yo no, es del 86 porque yo lo dictaba. No, pues imagínense. Bueno, entonces ya habiendo hablado ya de un poco de historia, ¿ustedes cómo ven que pinta C# para el futuro? Pues ya, si nos hacemos el recuento que ya lo hicimos de cómo las características han venido saliendo a flote y la evolución de las nuevas características, ¿ustedes qué esperan de C# en adelante? Más allá de las características puntuales que ya hemos visto en C# 9 y demás, ¿ustedes qué se imaginan en C# para el futuro? Bueno, ¿O qué les gustaría tener? sí, también, que me gustaría tener también, buen punto. Bueno, yo quisiera comenzar hablando un poco aclarando dos cositas. Uno es el tema de los release, que realmente Microsoft tiene un orden para eso. En teoría es una versión cada año. Y los minor release sí no son, digamos, no son planeados realmente. Eso sí lo han aclarado ellos, que los minor release dependen mucho de, por ejemplo, si toca hacer un parche de seguridad, si toca hacer una actualización rápida porque hubo un break change que no estaba contemplado, algo así. Entonces por eso pasó con C# 7 que tuvimos 7.1, 7.2 y 7.3 porque tuvieron que hacer unas actualizaciones. Por ejemplo, recuerdo que la tupla tocó hacerle una mejora prácticamente inmediatamente, entonces salió la 7.0 con tuplas y luego en 7.1 tuvieron que arreglar algo ahí. Y eso es normal, ¿verdad? Pero estaríamos esperando más o menos eso en teoría, una versión anual y unos minor release, esperemos que sean los menos posibles, uno solo o dos máximo, ¿verdad? Quisiera también responder como unas preguntas
que he visto por acá en el chat de las personas que son referentes a esto sobre el futuro del C Sharp. Un compañero dice que le parece pues que el lenguaje crece y que madura y que, bueno, tiene muchas mejoras, pero que la adopción sigue siendo poca. Yo pienso que C Sharp en este momento está cogiendo mucha ventaja gracias a Netcore, porque por lo menos yo me muevo en el mercado mucho sobre todo digamos, trabajando para empresas que trabajan para compañías de Estados Unidos, proyectos en Estados Unidos, y pasa mucho que ellos tienen productos muy grandes, muy poderosos, pero que trabajan en plataformas muy viejas. Y yo he visto que la gran mayoría, incluso por ejemplo, de productos que están en Ruby, que están también en Perl, en ese tipo de lenguajes que ya cada vez están dejando de usar, también por temas de rendimiento, están migrando a .NET Core. Porque si ustedes entran a los benchmarking de .NET Core siempre sale al principio. O sea, prácticamente Rust es el único que le da como la talla en rendimiento, y sabemos lo poderoso que es C# y lo fácil que es de adoptarlo. Así que pienso que realmente puede que para los desarrolladores que no saben nada de programación pueda ser un poco más fácil todavía empezar en Python y en JavaScript, pero yo siento que C# está siendo muy adoptado por desarrolladores que ya tienen algunos años en esta industria y que tienen que estar migrando algunos productos. Yo lo que esperaría en el futuro, para concluir mi aporte, es algunos features adicionales para simplificar aún más el lenguaje, y me gustaría mucho que el framework fuera hasta allá y que fuera en ese camino. Yo voy a poner un ejemplo. A mí nunca me ha gustado que cuando uno tiene que hacer un try first, o sea, tiene que hacer una conversión, tiene que utilizar la out variable. Eso a mí jamás me ha gustado en C#, me parece una sintaxis muy fea. Pero ahora con las tuplas, ese try first puede devolver una tupla con un booleano y con el int o el double o el valor que uno quiera convertir. Eso lo tiene, por ejemplo, Python ya, y ya lo hace así. Ellos siempre hacen la transformación de esa manera. Entonces creo que sí, el framework también puede adaptarse un poco para tener estas mejoras y facilitar mucho la adopción, y obviamente mejoras que tengan que ver con la programación funcional. Lo que sí creo también es que en algún punto C# va a tener que hacer un cambio rotundo, un cambio total, y partir o sea, un antes y un después. Muy parecido a lo que pasó con Python, ¿cierto? Como todos sabemos, Python iba por la 2.7 algo, 2.8, no sé si llegó a la 2.8 algo así, y de un momento a otro saltó a la 3, y los cambios fueron tan grandes que las personas tenían que hacer una migración completa. Yo siento que C# va a llegar a ese punto y va a eliminar mucho de ese código viejo que ya realmente no tiene mucho sentido. No sé si sabían que en C# todavía funciona, por ejemplo, el GoTo, eso que era como de lenguaje ensamblador. Ese tipo de cosas todavía funcionan, y hay muchas cosas que son muy anticuadas, y que a mí me parece que sería bueno en algún punto forzar a los desarrolladores a eliminar todo eso y adaptarse a la nueva sintaxis. Me cambio acá, a ver, prendo mi micrófono. Sí, totalmente de acuerdo. Yo por ahí vi un comentario en el chat brevemente. Claro que se pasa uno a las nuevas versiones de C Sharp y luego le toca volver los cambios porque en el servidor no tienen la misma versión de C Sharp. No tienen la misma versión de Netcore, pero, ahí hago el gran pero. eh, lo que pasa es que las versiones de C Sharp muy raras veces vienen amarradas a versiones del framework. Tiene evolución aparte, porque la evolución de C Sharp después de Generics, porque Generics, los cambios que hubo en C Sharp cuando inyectaron Generics, sí requerían una nueva versión del framework, o sea, necesitaban que el framework soportara nuevas cosas para que Generics funcionara, pero de ahí en más, y puede que me equivoque, porque pues hay mucho contenido, una cantidad de características nuevas, pero de ahí en más, las nuevas versiones de C Sharp han incorporado cambios a nivel de lenguaje que no requieren cambios a nivel de framework. Entonces lo que sí hay que tener cuidado es que tú puedes desarrollar en C Sharp 8 y tener una versión de framework que puede ser framework 4. Entonces hay que asegurarse que el framework sea el mismo en el servidor, pero la versión de C Sharp no importaría en la versión de framework que estás usando después de NetFramework 2.0. Si hay alguna excepción o alguien la tiene por ahí clara, me cuenta, pero creo que después de ese gran cambio que hubo allí, no volvió a haber una característica del lenguaje. De hecho, Dale. las tuplas pasó que había que utilizar el 4.7.1 también para que funcionaran correctamente. Pero eso Entonces más que todo diríamos que... en NetFramework, porque en Netcore no pasa. Perfecto. Entonces, y las tuplas salieron como en C Sharp 7, ¿no? O C Sí, Sharp en 6. una variación del C Sharp 7. Entonces, bueno, esa es una buena. Entonces, de C Sharp 7 necesitamos NetFramework 4, 6 para arriba, alguna cosa así, 4, 5 para arriba. 4.7.1 creo que es. 4.7.1. Ujú. Bien, súper. También mencionaron ahorita que la popularidad de C Sharp, y yo dije, bueno, hay un informe muy popular en internet que es el índice de TIOBE, ¿cierto? Y en ese índice de TIOBE, a hoy, C Sharp está rankeando en posición, creo que en posición 5, posición 6.
C Sharp ha tenido una cosa en ese índice, tío. C Sharp nunca ha estado como entre los grandes, pues en el top uno, pero lo que sí ha tenido C Sharp es que se ha mantenido en el tiempo. Es decir, pese a que no ha estado siempre de primeras, lo cierto es que C Sharp a la final siempre aparece en el ranking, ¿sí? Siempre se ha mantenido apareciendo en el ranking. Entonces, yo les voy a poner esta pantallita acá, un segundito, no está perfecta, ¿cierto? Pero la voy a mandar al en vivo para que todos la vean. Esta es la página del índice TIO, a como aparece a fecha de hoy. Ay, esperen que se me fue un clic. Esto es fecha de junio del 2020. Y en este índice TIO de junio del 2020 tenemos a C Sharp que está en posición 5 por encima de JavaScript, ¿sí? Y esto es este índice TIOBE mide el uso de los diferentes lenguajes a nivel mundial. ¿Qué pasa con JavaScript? Que JavaScript le ha cedido mucho terreno. ¿A quién? A Python. Sí, Python se ha ido de para arriba recientemente. Y Java pues siempre ha estado arriba, ese sí, siempre, pese a todo lo que podamos decir de Java que a mí no me gusta, ese no me gusta, Java se ha mantenido arriba porque es muy utilizado sobre todo en el sector financiero y demás, pero C siempre ha estado en esta lista y ha estado moviéndose entre los 10 primeros siempre, ahí ha permanecido. Este me parece un muy buen improvement, subió el 5% en tan solo un año y yo creo que con todos los cambios que están llegando que favorecen a que la gente nueva en el lenguaje lo aprenda rápidamente, pues puede seguir o manteniéndose en esa posición o mejorar con el tiempo. Ya veremos, ¿no? Ya voy a volverme no sé si alcanzaron a ver la pantalla que compartió, si la quité, pero ya me volvió a la pantalla Sí, sí, la principal. vemos, sí. Ya, hace un momento se veía. Hace un momento se veía, pero ya se fue, se evaporó. Sí. Ahora ya creo que ya estamos transmitiendo la que es. Perfecto. Entonces, bien, miremos cómo estamos acá vamos a suspender un momento para mirar si tenemos alguna otra pregunta importante en el streaming. Les cuento que habemos 83 personas en el streaming, lo cual también es de celebrar, así que los invito a seguir compartiendo el streaming y acompañarnos con sus reacciones y sus comentarios. Yo le abriría la puerta al siguiente tema acá dentro de este debate, de esta discusión que estamos trayendo, para que pensemos ahora a nivel de C# en multiplataforma, cómo nos ha ido con eso. Ustedes han podido probar C# en otras plataformas, funciona igual sin importar en qué netcore estén dando, cómo les ha ido con eso y en qué plataformas lo han usado, ¿no? A ver, de Team Marine de OpenWeb le tocó a Luis. Luis le tocó de Ok. primeras. Sí, bueno, en este sentido, bueno, yo me dedico a desarrollar aplicaciones móviles con Xamarin. Entonces, bueno, pues trabajo cross-platform. Actualmente, bueno, pues me hice por ahí de una Mac, entonces desarrollo aplicaciones utilizando este sistema operativo, Mac OS. Eh, entonces, y bueno, también, por supuesto, con Visual Studio for Mac, pues puedes desarrollar aplicaciones, por ejemplo, para web y ejecutarlas en este ambiente. Entonces, no he tenido alguna complicación, alguna limitante, como lo hago con Windows. Bueno, por supuesto, ahí el tipo de proyectos que puedes desarrollar es distinto. También he tenido experiencia, aunque es más a nivel de práctica, desarrollando aplicaciones, no sé, de C# para implementarlas en lo que es ambientes Linux, también sin problemas. Algo que me agrada mucho es que el lenguaje te permite esa versatilidad de que si quieres desarrollar para lo que es, no sé, videojuegos con Unity, ya tienes una gran base del conocimiento, solamente te tienes que adaptar, conocer las nuevas, digamos, clases, lo que que vas a trabajar ahí para los vectores 2D, vectores 3D, por ejemplo. Que si quieres desarrollar, no sé, bueno, en mi caso, el caso concreto, yo aprendí a desarrollar para Windows Phone 7, luego, bueno, un cambio para Windows Phone 8, pero el lenguaje no fue problema, o sea, nada más fue conocer la nueva funcionalidad. Y que ahora nos movemos a Xamarin, igualmente, bueno, hay que aprender, por supuesto, Android. Exacto, Sí, System.Android, System.Android. pequeño cambio. System.Android, System.iOS o Apple, qué sé yo. Y ahora que se viene Maui, que eso, bueno, será tema de otra charla, igual habrá que hacer los cambios respectivos que existen en Maui, etcétera, pero el lenguaje, ¿no? Es el que está Luis, dictaminando. disculpa que te interrumpa, esa está pronosticado ya para el otro año, Sí, ¿cierto? para finales de otro año, noviembre. Noviembre del otro año. Si Bueno, bien, pero entonces así brevemente, porque como no sabemos si en la audiencia todos saben qué es Maui, brevemente, en un párrafo, ¿qué es Maui? sí, sí, es para lo que es el desarrollo de aplicaciones, bueno,
Multi-Application UI. Ahorita se me fue el significado del acrónimo. Pero básicamente es que puedes desarrollar todas tus aplicaciones sin importar que si es para Android, para PC, para lo que es Mac OS, por ejemplo, ¿no? O bueno, iPhones. O sea, es la parte de la unificación, es como la evolución de lo que viene siendo Xamarin Pro. Ahora sí, yo quiero hacerles una pregunta acá a los asistentes. Les va a salir la encuesta ahora mismo en el video. Respecto a en qué plataformas han utilizado C#, si en Windows, en iOS, en Linux, en Android o en qué más, ¿cierto? Hasta en dispositivos de Internet de las cosas. Entonces, dentro de en unos segundos les va a aparecer la encuesta para que todos la puedan contestar y nos puedan compartir. También hago una pequeña interrupción para pedirles, estamos muy bien de reacciones, estamos muy bien de compartir y demás, pero queremos más comentarios, entonces quiero también estar pendiente de los comentarios para invitar a todos a que participen dejando sus comentarios en el chat. Les cedo la palabra a ustedes para que retomemos entonces cómo les ha ido, en qué otras plataformas han utilizado C# y qué resultado les ha dado. Pues bueno, en el caso mío también he hecho algunos proyectos con Xamarin, pues, trabajando con C#. Hace poco, con temas de inteligencia artificial, he estado trabajando con ml.net y ahí también pues está nuestro poderoso C#, ahí punteando. Entonces también he trabajado con ml.net en algunos proyectos. Esto es Machine Learning para .NET, para aclarar un poco. También he compilado algunas cositas utilizando Roslyn para ambientes Linux, pero pues eso sí ha sido más educativo. No, pues básicamente ese es el lenguaje que uno usa casi para todo. Pues yo lo utilizo para todo. Aplicaciones de escritorio, web, móviles. Ahorita con MLNet, haciendo extensiones para Azure, por ejemplo, también utilizo C#, etcétera, ¿no? Entonces es un lenguaje que pues lo podemos adaptar muy fácilmente a nuestras necesidades, casi que de trabajo matutinas. Listo, Camilo, ¿cómo te ha ido con ese tema? Sí, bueno, realmente no tengo mucha experiencia a nivel, perdón, a nivel profesional en multiplataforma, pero obviamente pues he cacharreado y ese tipo de cosas. Y igual recordemos que a partir del .NET Core fue construido desde cero, ¿cierto? Entonces en temas de performance, por eso está en los primeros lugares de los benchmarks. Entonces, eso es muy importante, ¿cierto? Esos tipos de comparación. Y ya, pues, como tal, ya Luis, que ha tenido experiencia ahí, sabe muy bien que Xamarin ha encajado muy bien ahí. Y yo creo que con el tema, ya hablando técnicamente, la parte del .NET estándar, que es una librería, pues es un conjunto de APIs que pueden ser utilizadas en cualquier plataforma, ayuda mucho también en el tema para los desarrolladores, no solamente lo podemos ver a nivel de multiplataforma, sino también la facilidad para los desarrolladores, ¿cierto? Entonces creo que eso ha sido fundamental, y aparte, ya hablando un poco del futuro, con el .NET 5 va a ser mucho, mucho más fácil, ¿cierto? Entonces pensaría que eso es como lo mejor que tiene Microsoft a partir de lo que ellos llaman multiplataforma. Yo les hago una pregunta, porque estoy mirando los resultados de la encuesta acá. ¿Ustedes saben cuál es el sistema operativo más usado a nivel mundial? Linux. No. No. Casi, depende. Por usuarios es Por usuarios. Por usuario Windows, sí. No. El más usado a nivel mundial Yo creo que es Android. Android es el Sí, sistema operativo más por usado a la nivel. dirección Que de Android es VM. Linux. Es Android, ¿sí? Y entonces hicimos la pregunta en el chat de en qué plataforma han utilizado C# y solo el 3% lo han utilizado en Android. Quiere decir
que se están perdiendo un mercado impresionante que es el mercado del desarrollo de apps, ¿no? Muchos de los desarrolladores de C# en este momento pues venimos de la tradición de las aplicaciones de escritorio y de las aplicaciones web. De hecho, principalmente de las aplicaciones web. Y solo un conjunto reducido, como por ejemplo acá el señor Luis que nos acompaña, son personas que tienen conocimiento en desarrollo para plataformas móviles. Pero vean que solo el 3% se ha metido en desarrollo para plataformas móviles. Yo los invito hoy a que se pongan a aprender desarrollo para plataformas móviles con C# para Android. Inclusive para iOS, dicen que en iOS es más rentable aunque haya menos base instalada, ¿no? Pero tienen la oportunidad de crear aplicaciones para llegarle a millones y millones de usuarios. O sea, acá colocan que el 3% han hecho aplicaciones para Android y yo creo que la proporción es al revés. El 97% de las personas utiliza un sistema operativo Android en algún momento de su vida. Entonces, esa es una invitación. Ahora, respecto a lo que ustedes han venido conversando acá, me pregunta, hay una pregunta y a ver si los panelistas que faltan ahorita de hablar porque les cambio el tema porque si no se nos queda sin contestar las preguntas de la audiencia. Dice alguien, ¿por qué piensan ustedes que la gente está yendo más a lenguajes como Python, Java, JavaScript, era JavaScript y demás? ¿Cómo lo ven, Miguel? Bueno, yo no lo veo de esa manera, la verdad. Obviamente que Python y JavaScript sí, por el sentido de que ya lo hemos hablado, de que son lenguajes muy fáciles de aprender, tienen una sintaxis muy simple, aunque obviamente eso es entre comillas, estamos hablando del hola mundo, de ese primer paso, esa curva de aprendizaje inicial, porque cuando ya les toca empezar a construir APIs, microservicios con Flask, o cuando ya empiezan a utilizar Python a nivel de ciencia de datos, empiezan a dar cuenta que no es tan fácil, ¿verdad? Y que es un lenguaje, son lenguajes que tienen cierta complejidad como los demás. Y que hay que aprenderlos profundamente y hay que ser juiciosos con el estudio, no basta con hacer un hola mundo sencillo. Yo pienso que sí, uno de los secretos aquí que han mencionado ya todos es ese título de C# para todo. De hecho, yo lo menciono en el curso que hice de C#, uno de los slides dice ese título en grande, C# para todo, porque la gente tiene que entender que aprender C# le va a convenir para utilizarlo en todos los aspectos de la programación el día a día. Si tienen que hacer una app, si tienen que hacer servicios, si tienen que hacer web, si tienen que hacer aplicaciones de escritorio, si tienen que hacer ahora WebAssembly, que no lo hemos mencionado, y de hecho estamos hablando del framework para hacer WebAssembly, la tecnología para hacer WebAssembly más avanzada del mercado, la tiene Microsoft, es el que más le ha invertido al desarrollo de WebAssembly y está todo bajo C#. Así que yo creo que mi percepción va más de ese lado. Creo que son lenguajes mucho más fáciles de aprender, de hacer esa patada inicial al mundo de la programación, pero de ahí en adelante, como mencioné anteriormente, desarrolladores que vienen trabajando durante muchos años el tema de este tema de la tecnología, que están migrando de lenguajes como Ruby o otros lenguajes más antiguos que ya no se están utilizando mucho, ahora están pasando a .NET Core. Cierto que Ruby tiene mucho mercado aún, pero yo soy testigo de muchos proyectos en la empresa donde trabajo que se están migrando en este momento de Ruby a .NET Core. Entonces sé que hay un mercado ahí en este tema de las migraciones y que .NET Core le está quitando mucho terreno a plataformas más viejas. Y quería terminar con un comentario, pues respondiendo como una pregunta que alguien hizo sobre si Netcore y C# estarían preparados para un ambiente empresarial sobre Linux. La respuesta es que sí, porque recordemos que .NET Core está orientado a containerizarse, a trabajar con Docker y todo este sistema de contenedores e imágenes. Y todos estos contenedores corren sobre Linux. O sea, los contenedores de Docker no corren sobre otra cosa, sino sobre Linux. Una cosa es que Windows los ejecute y los simule como si estuvieran en Linux, pero realmente siempre lo que está debajo es una imagen que está en Linux. Entonces debemos tener en cuenta eso para entender que hoy existen muchísimos clientes que están utilizando todo este tema de microservicios, utilizando Netcore, y si utilizan Docker, de por sí ya están utilizando Linux indirectamente. Bueno, esa pregunta que trajiste a colación la tenía acá en la lista de las preguntas que les iba a hacer. Está súper bueno porque también les digo, en mi trabajo en el día a día en Microsoft, tengo que asesorar varias empresas con el tema de arquitectura de soluciones en la nube. Y así como hay proyectos relativamente pequeños, a veces se encuentra uno con proyectos gigantes y las empresas que hacen desarrollo.net hoy en día están hospedando sus soluciones en la nube. Cuando no los hospedan en un PaaS que no saben qué hay por detrás, digámoslo así, escogen hospedar las soluciones en entornos Linux, ¿sí? Bien sea porque las van a desplegar por contenedores o porque quieren montarlo en un servidor en CentOS o en un Red Hat, lo que sea, quieren montar la aplicación allí y las montan en Linux por defecto. Ni siquiera uno les pregunta, sino que uno se da cuenta y ya están en Linux. Es la opción por defecto. Entonces, eso me da a mí también el feedback de que esa implementación
de C Sharp multiplataforma está funcionando supremamente bien. Yo tengo una pregunta para Camilo y también está alineada con un comentario que nos hiciste antes y de pronto seguramente acaba de haber diferencia de opiniones. Hay una consulta que dice las diferencias o saltos entre versiones de C Sharp. ¿Qué tan grandes son? ¿A partir de qué versión o en En general? general la colocaron así abierta, sí. Pero la pregunta va más enfocada, ¿cuál es la mayor diferencia que ¿En hubo en qué tan algún grande es momento? pasar de una versión de C Sharp a otra? Y yo me imagino que Ah, viene ok. porque muchas personas están, como les decía, hay gente que está en la empresa obligada a trabajar en Framework 1, o hay gente que perdón, en C Sharp 1 o en C Sharp 2, y hay gente que aprendió Linko y no aprendió nada más de C Sharp, sino sabe qué hay después de C Sharp 3.5 cuando salió Linko. Entonces creo que viene más por ahí, porque yo creo que cuando decimos C Sharp 9, hay gente que ya se preocupa porque irá miércoles, fue en C Sharp 3, como que no domino todavía ni siquiera Linko, Uy, ¿cierto? Y ya ¿qué me toca versión? 4 5 6 7 8 y ahora 9 y ahora hoy este señor me vino y me va a decir que viene el 10, ¿cierto? Entonces yo creo que va por ese lado. ¿Y qué versión de C Ok. Sharp estoy? Ujú. Sí. Entonces, ¿cómo lo ves tú, Bueno, Camilo? yo creo que en mi opinión eso es más una cultura personal que cada desarrollador debería tener, ¿cierto? No debería existir esa excusa de que porque están trabajando en la versión 3, ¿cierto? No deberían de aprender la 9. Cuando digo aprender es al menos como, no sé, explorarla. Es más, eso es lo que estamos haciendo en este momento, ¿cierto? Entonces, yo creería que es más una cultura o una costumbre que debería tener el desarrollador, casi que innata, la debería tener, de estar actualizándose. Yo sé que hay muchas tecnologías, hay muchos lenguajes, pero creo que no pasar al extremo pues de tener como una sobrecarga o estar abrumado. Pero en cuanto a las versiones, independiente de la que sea, la 7 la 8 la 9 la 10 que más que el otro año sale, no sé, es más como, pues es mi recomendación, que básicamente estén siempre al día, es sacar un tiempo en el día, 15 minutos, no sé, para estar actualizado en las noticias. Ya pues como más internamente, pues ya incluso lo respondieron ustedes mismos que más o menos a partir de la versión 7 es que ya uno puede trabajar más fácil y escalar de versión en versión, ¿cierto? Sobre todo ya las que son a partir del .NET Core. Entonces, sí, eso es como mi opinión personal ahí. C Sharp 8, sí. Juanca se fue el sonido. No, aquí se te escucha, Juanca. Ay, creo que no me estaban escuchando Sí, pero entonces en en el el live. streaming no. Gracias. Ah, bueno, entonces aquí ya está. Bueno, muchísimas gracias por la corrección. Sí, creo que se me fue un botoncito por acá. Cosas que pasan. Entonces les estaba diciendo que los invito a tomar los cursos de Miguel Teherán. Miguel Teherán es uno de los speakers que están hablando acá. Tenemos el curso de C Sharp de Miguel Teherán, el curso de LinkU dictado por Miguel Teherán. También ambos, el curso de C Sharp de 0 a 100 es para aprender rápidamente lo que les falte para llegar a C Sharp 8. Ese es el curso que les recomiendo dictado por Miguel Teherán. Y el curso de LinkU es para todos aquellos que quieren afianzar sus conocimientos en LinkU o que no se sienten seguros con lo que ya saben.
ese es el curso que les tenemos recomendado. Y también les decía, sino que estaba en mute, entonces estoy repitiendo, les decía que Sergio Vargas mencionó el tema de Machine Learning de ML.net, que es una librería de Machine Learning para trabajar en C Sharp. Tenemos en Net University el curso de Bruno Capuano, que es el curso de Introducción a Machine Learning. Ese curso de Introducción a Machine Learning es utilizando ML.net, es decir, es un curso para programadores C Sharp que quieran aprender Machine Learning. Más que recomendado. Ahí hay muchos otros cursos, los invito a que los exploren y que los tomen. El curso Ninja Tips y demás. Por acá, hablando que Miguel es el speaker que nos acompaña el día de hoy, el autor. Acá hay otros cursos de Miguel, te darán cordialmente invitados a que los tomen. Próximamente vamos a tener cursos de otras cosas de .NET y de otras tecnologías. Entre ellos también @miloco, que es Camilo, está creando un curso para Net University. @Serambaraco también está creando un curso para Net University. Y estoy seguro que a partir de ese momento, Luis también va a querer hacer un curso para Net University, de lo que sea, no sé, de las cosas que te gusten. Así que hice esa pausa de comerciales ya que hemos hablado de varios temas que muy probablemente no todas las personas que están en la audiencia conozcan en este momento, pero ahí tienen material para que aprendan y se pongan al día con nuevos conocimientos. Como se dan cuenta, esto avanza a toda carrera, ¿no? Cada vez hay más contenidos nuevos y demás. Tenemos otra pregunta por acá. El que la quiera contestar, es una pregunta abierta para ustedes cuatro. ¿Qué tan recomendado es utilizar Entity Framework versus Ado.net? ¿Quién se le mide? Bueno, pues Entity Framework pues, ha venido evolucionando bastante, ¿no? Ahorita con la nueva versión de F-Core, pues es mucho más Pero viable. espere, ¿qué es F-Core? Para los que no saben qué es F-Core. Entity Framework Core, el F-Core. Claro. Pues nos permite, tiene ciertas ventajas con respecto a sacar el máximo provecho como tal del conector hacia las bases de datos. Ado.net en este caso pues era la forma tradicional del Net2 cuando nosotros creamos una conexión a una fuente de datos. Quizás sacar como lo positivo y lo negativo, porque digamos que en Entity Framework Core hay cositas todavía en el mapping que fallan, que quizás de pronto podemos tener un mayor rendimiento, por ejemplo, en los bulk inserts con Ado.net, utilizando todas estas clases de SQL Connection o utilizando OLDB Connection, bueno, estas clases de conexión, pues van a ser un poco más rápidas. Pero Entity Framework tiene unas ventajas sobre el mapping de las entidades, en la capacidad en cómo maneja los DB-sets y podemos generar estas consultas LinkU que nos van a permitir abstraer la información mucho más rápida sin necesidad de que se ejecute la consulta, sino hasta cuando ya la vayamos a solicitar, que podamos a nivel de objetos poder armar nuestra consulta con LinkU y al final pues que se ejecute como tal. En cuanto a Pero entonces, rendimiento, a eso quería llegar, concretando, si uno arranca hoy un proyecto, no importa la versión de Stitcher, ¿sí? Si hoy tengo que arrancar un proyecto y yo tengo que tomar la decisión de qué voy a utilizar, utilizo Entity Framework o cualquier otro RM, digamos, creo que Nancy era el otro que existía por ahí, o me subo con Ado.net a programar así, en qué tengo que meterme hoy? O sea, así, chan con chan, ¿a qué me meto? yo me metería con Entity Framework Core, aunque ha venido evolucionando, como les digo, ha venido evolucionando, ha corregido muchos issues que se han generado sobre la marcha, pero yo me iría con Entity Framework Core en los proyectos nuevos, sea más por Bueno, ¿y por qué experiencia. por qué hay gente que le tiene miedo a Entity Framework? Yo lo veo por el lado de pronto de empezar a mapear los objetos. Digamos que hace unos años nos malacostumbró Microsoft con las versiones de Entity Framework sobre el framework como tal, no sobre NetCore, en el cual teníamos este mapping con los EDMX, Entity Data Models, Ah, sí, me eh, acuerdo. Para en hacerlo los de Link you to, ¿cómo? No, perdón, lo de Link you Entity. to SQL, creo que era Link you to SQL, Link No, you y to que uno podría Dataset. crear el modelo con base en un diagrama y... Sí, me Exacto, acuerdo. sí. Entonces yo llegaba allá y mapeaba toda la base de datos y se hacía un cambio Model sobre first. Model first. Y si yo Ajá. Model llegaba First. y hacía Pero un Model First cambio, estaba bien, el que estaba mal era el otro, porque Database ¿cómo era el First. cuento? Database Es First era el otro. Database First. Yo creo que era Es- horrible, es- pero... sí, no, es horrible. Y generaba un XML ahí con los EDMX. Pero entonces si yo llegaba y hacía un cambio sobre el entorno o sobre la base de datos, hacía un cambio, pues tenía que ir allá a volver a A sincronizar regenerarlo.
y regenerarlo y perdía muchas cosas. Que tal vez el miedo ahorita es que de pronto toque hacerlo por PowerShell, que tú haces un scaffolding y te traes la información de las tablas y vas creando tal vez un tema de migraciones más a nivel de código, en el cual tienes un mayor control sobre las entidades. Y que pues los cambios, esos bruscos que de pronto realices en tablas de datos, en bases de datos relacionales, pues que acá los puedas simplemente modificar 2, 3 líneas o lo que tengas que modificar sin Bueno, necesidad de pe- reestructurar y a toda nivel de la base. rendimiento, ¿qué? ¿Cómo lo ven, Miguel? ¿Qué pasa con el rendimiento? ¿Es mejor hacerlo con Entity Framework o es mejor ponerse con ADA? Antes de hablar de rendimiento, quiero mencionar otras mejoras de usar Entity, de otras Eso. ventajas que hay de usar Entity Framework, Bueno, porque definitivamente yo a veces no entiendo bueno, cómo todavía hay gente que piensa que se debe iniciar un proyecto con ADA en este momento. Estamos hablando de poder crear pruebas unitarias, estamos hablando de poder hacer un seguimiento a la historia de los cambios que se hacen en la base de datos. Antes había que hacerlo manual, tenía que hacer uno un script SQL, colocarlo en un repositorio, hacer todo eso manualmente. Con Entity Framework no, porque hace parte del código, del mismo código que estamos cambiando. Yo pienso que el tema de rendimiento, de hecho, es incluso hasta mejor en el sentido de lo que mencionaba Sergio, del lazy loading, que es todos los queries que se hagan en LinkU se van a lanzar al final, no se va a cargar datos en memoria, como cuando uno cargaba esos datasets gigantes y empezaba a recorrerlos y a cambiar datos, eso era algo extremadamente ineficiente. Y luego lo mandas a un Entonces, data table. sí. Lo más eficiente era no usemos un dataset, usemos un data table, que es más simple, es un concepto más simple y es mejor. Realmente yo creo que el problema que hay cuando a mí siempre me dicen que es que ellos no quieren usar Entity Framework porque les da miedo el rendimiento, me empiezan a hablar de, es que ellos traen 2 millones de registros a la base de datos para hacer unos cálculos y yo me quedo como, o sea, ¿qué locura es esa? Yo siento que también está la forma en la que los desarrolladores programan. O sea, si tú tienes que traer 2 millones de registros para hacer unos cálculos o sacar un reporte, hay unas soluciones como el Data Warehouse, por ejemplo, que te puede permitir a ti crear una base de datos intermedia con datos preprocesados. Tenemos, por ejemplo, Wanka Power BI, que tú lo conoces, una cosa súper poderosa para claro, sacar esos reportes. Yo creo que muy tú bien. tienes la herramienta equivocada. Si tú estás trayéndote 1 millón de datos, 5 millones de datos de la base de datos solo para sacar unos cálculos y tratar de generar un reporte en tiempo real, la verdad que estás haciéndolo mal. Y Está usando la herramienta para lo que no es, ¿sí? Correcto. exactamente. Y Es como recordemos cuando uno tiene un martillo. Uno tiene un martillo y uno dice, bueno, el martillo es para clavar clavos, entonces yo le doy y clavo clavos. Y hay otra persona que dice, no, yo con el martillo puedo crear una obra de arte y crear una obra de arte. Y hay otro que coge el martillo y sale a darle martillazos a todo mundo, ¿sí? Entonces, depende, exacto. la Uno herramienta conoce está, una pero hay que cosa y saberlo actúa usar. para todo. Claro, eso me parece un buen punto. Alguien me decía, no, pero es que yo escribo queries más optimizados que los que puedo hacer por Entity Framework. Y yo en mi primera vida anterior a trabajar en Microsoft, con la mitad de mi vida profesional, trabajé mucho con bases de datos Oracle y trabajaba haciendo procesos en lote. Y aprendí un montón de eso. Y lo que me quedó claro es que la mayoría de la gente no tiene ni idea de cómo se escribe un buen query. O sea, por eso existen los DBAs. Y cuando hay que hacer el query, existen los DBAs. Si un DBA me dice, no, yo puedo hacer un query mejor que lo que hace Entity Framework, sí, él sí puede. Pero Hugo, Paco y Luis, que uno se mueve con C#, no es este Luis, otro Luis, ¿no? Y uno se mueve acá con C#, manipulando objetos y todo esto, que uno cree que puede hacerle un query mejor de lo que puede hacer el Entity Framework, de pronto en los queries básicos, si acaso, pero ya en los queries densos, uno no le gana. Ya está en un ego muy grande. Lo que hay que entender es lo que dijo Miguel. Pues es que hay que utilizar la herramienta para lo que es. Esto no es un data warehouse, esto no es para hacer cubos de datos, no, esto es únicamente para hacer unas consultas para agilizar el trabajo. Yo también opino que lo mejor es usar Entity Framework desde el comienzo. No utilizará ni por el berraco. El código que se genera es inseguro. Es difícil evitar que uno cometa errores en la sintaxis de SQL porque nadie se la va a validar. Entonces uno se da cuenta en producción que había un error en el SQL que uno digitó dentro de una cadena y demás. Entonces también creo que ese es un tema que está ahí latente. Yo, cuando hablo de esto de Entity Framework, yo siempre pienso intrínsecamente en LinkU porque van como muy de la mano. Y me pasa exactamente lo mismo, ¿no? LinkU está intermediando en los queries, LinkU está hablándose por detrás en LinkU to Entities con el Entity Framework y demás. Y me pone a pensar en un tema que creo que vi algo por ahí con lo que se ve en el C#, y es que cuando surgió LinkU, fue una extensión del lenguaje que nos permitió programar más rápido, ¿cierto? Como inyectarle un lenguaje dentro de C#. Eso es como un metalenguaje, ¿no? ¿Ustedes han visto algo de nuevos metalenguajes que existan o que se vayan a crear para C# en el futuro? Y es una pregunta capciosa porque fue que me pareció verlo, yo no lo sé, sí, por si han escuchado algo. No, yo No, no. yo no he escuchado de metalenguajes.
¿Saben cuál fue a mí que me hubiera gustado que tuviera C Sharp? Aunque ya hoy en día no, porque ya no estamos en la época del XML, pero estamos en la época del JSON y tal vez eso ya no es tan necesario. Pero en la época de Visual Basic.net, en la época que Visual Basic.net floreció, resulta que uno en C Sharp, si uno iba a manejar un XML, pues uno tenía que meterlo en una cadena y estuviera bien o estuviera mal, uno no se daba cuenta. Pero en Visual Basic, Ah, sí, el un super push. XML lo escribía uno y era una extensión del lenguaje, ¿no? O sea, yo Sí, escribía XML dentro de Visual Basic y él me validaba la sintaxis del XML y lo tal como tomaba. C Sharp valida los links y lo tomaba y eso me parecía a mí espectacular y nunca llegó. Y ya nunca va a llegar porque O ya sea, XML, chao, ¿sí? y, y en sus inicios yo intentaba replicar eso en C Sharp, en esa versión del 2002, y no era posible. No era posible, pero es una Y característica muy todavía no. buena. Pero no sé Sí, si sí venga algo era, más a nivel de bueno, metalenguajes. No sé, los que vienen de C++, no sé si los de ustedes que tuvieron el privilegio o el infortunio, para mí es un privilegio, pero hay gente que no lo, de meterse con C++, uno en C++ o en C podía incluir lenguaje ensamblador. Entonces yo tenía una rutina que tenía que ser muy optimizada en memoria, entonces yo ASM abría corchetes y escribía mi rutina en Assembler. Eso suena muy fácil, no, ay, sí la escribí así. Pero sí, yo podría eventualmente llegar a escribir mi rutina en Assembler para hacer pequeñas optimizaciones y era como un metalenguaje dentro de C++, y en C# hemos visto tímidamente eso pues únicamente con LinkU. No sé si hay algo de futuro, si han escuchado algo, creo que no, simplemente fue que me pareció leer por ahí, No, yo pero no he fatal parece que escuchado. no, nada he escuchado. No, yo no he escuchado temas de metalenguaje, no sé de no. ustedes. No, No, tampoco. podría aportar ahí algo Dale. en la pregunta que hicieron con respecto a Entity Framework versus ADO. Eh, pues yo digo que todo depende también, porque una arquitectura, digamos, depende del dominio, ¿cierto? Entonces, yo creería que sí, normalmente va a ser mejor Entity Framework, pero también va a depender para qué se vaya a utilizar en ese momento. En mi experiencia, el inconveniente mayor que yo he tenido con Entity es básicamente para trabajar temas en paralelo, o sea, multithreading. Entity Framework, la verdad, como por naturaleza no es trade safe, ¿cierto? Entonces, se vuelve muy maluco manejar los contexts para, digamos, cuando sí los acceden al mismo tiempo a un recurso, a un objeto o al mismo context, se vuelve muy, muy tedioso controlarlo, ¿cierto? Entonces creo que en esa parte sí le puede ganar ADO. Otra solución, pues para eso podría ser utilizar patrones ya de factories y que se manejen como tal, Ujú. o llamar a procedimientos almacenados y que, que se haga un for Ah, paralelo bueno, con ellos, ¿cierto? pero Sí, ahí sí, me gustó esa pregunta porque está, esa observación porque está alineada con una pregunta que recién nos llega por acá y es que nos preguntan, y de pronto también si Luis puede participar en este tema junto con Camilo, nos Ujú. preguntan cuándo se utiliza el SQL puro desde la base de datos, dónde quedan los store procedures, las funciones, el rendimiento, qué es más conveniente, seguir ejecutándolo en la base de datos o ejecutarlo desde C Sharp, en la aplicación hecha en C Sharp. Bueno, en ese sentido, también ahí podemos hablar un poco de seguridad, de que, bueno, los procedimientos almacenados, pues ya los tienes en son parte, digamos, de tu motor, son parte de tu almacenamiento. Entonces, eh, no van a viajar, digamos, por la red, vas a tener información, digamos, parametrizada. En ese sentido, pues sí es ideal, ¿no? Manejar lo que es llamadas simplemente a los procedimientos almacenados, en lugar de tener el código o en lugar de tener digamos, funcionalidad específica dentro de tu aplicación. En ese sentido, tú deslindas la responsabilidad. Además, también tienes que pensar que tal vez tienes tu base de datos y quieres desarrollar otro cliente, otra aplicación que va a, digamos, funcionar de forma similar, a lo mejor inclusive hasta en un distinto lenguaje. Entonces, no vas a estar programando en C Sharp, en Java, en PHP, el mismo código, ¿sí? Si simplemente lo puedes llamar a tu procedimiento almacenado y ya que se ejecute, ¿no? En ese sentido, es parte, digamos, de la reusabilidad de lo que es la funcionalidad, que no tienes que estarlo escribiendo por cada uno de tus clientes. Sí, digamos, es lo que yo, por ejemplo, comenzaría, ¿no? Con esta respuesta. No sé, ahí, Camilo. Yo añado, Ajá, yo quiero añadir, a mí me gusta, desde el punto de vista que tú le dices, estoy de acuerdo, que a veces se necesita que el mismo procedimiento esté disponible para todo mundo
Y a veces, porque es que una cosa es el mundo ideal, lo que nos dicen de las arquitecturas canónicas y buenas prácticas, y otra cosa es lo que uno se encuentra en las empresas. Entonces, de repente uno llega y ya tiene un montón de procedimientos almacenados, y cuando van a crear nuevos software dicen, no vamos a volver a escribir eso si ya todo está en el procedimiento almacenado, no vamos a migrar, se quedó ahí. Y bien sea que lo hagan en Java, en C Sharp, en lo que sea, pues ya quedó, y ya les puede funcionar. Eso es el escenario real. Ahora, si a mí me preguntan hoy, arrancando un sistema, un software desde cero, ¿yo qué haría? Yo no haría nada en procedimientos almacenados. Todo lo haría desde C Sharp independientemente de la base de datos, con algunas excepciones. Por ejemplo, ¿cuál es una excepción? Si veo que mi aplicación es un proceso en lote, se volvió un proceso en lote que es vaya y venga la base de datos, vaya y venga la base de datos, y tengo problemas de performance o calculo que voy a tener problemas de performance, en ese caso digo, no, mejor me hago un procedimiento almacenado con el lenguaje específico de la base de datos y que corra dentro de la base de datos, lo cual tiene una gran ventaja. Si ya corre dentro del motor de la base de datos, lo más probable es que las idas y vueltas dentro de la red sean muy poquitas. Entonces va a tener un muy buen rendimiento para procesos en lote. Si estoy en el escenario de proceso en lote, yo consideraría seguir con procedimientos almacenados todo el tiempo. Sí, de acuerdo. Y también el proceso en lote es el típico que nos mencionaba Camilo, cuando tengo un montón de cosas que tengo que tener en memoria, el volumen de datos grande por lo que sea, porque es un proceso en lote y no una transacción, pues mejor no me va a traer toda esa información por la red para luego subirla en memoria en mi servidor, cuando podría tenerlo en la base de datos que ya es un escenario optimizado para el manejo de altos volúmenes. Entonces, en ese escenario sí. De resto yo diría, hay que hacer la lógica dentro de C Sharp, sería lo mejor. Y también tengan en cuenta lo que les decía hace un rato, la mayoría no tenemos ni idea de programar PLSQL o TSQL. Entonces hacemos un PLSQL terrible y un TSQL también horroroso. Entonces uno sabe C Sharp, pues hágalo entonces en C Sharp y todo mi equipo sabe C Sharp. Si me la voy a dar de genio y necesariamente montar algo en Oracle PLSQL o en SQL Server TSQL, sin tener ni idea porque lo acabo de aprender, pues estoy cometiendo de pronto un error, porque no va a generar un código de calidad porque yo y mi equipo y yo, el burro por delante, somos desarrolladores C Sharp. Entonces, esa es mi recomendación sería esa, que si es nuevo, porque uno llega, cuando uno ya llega a un lugar, de uno no puede decir mañana migramos, ¿no? Pero si uno es nuevo, crear todo desde C Sharp tanto como sea posible, y en casos excepcionales, sobre todo en escenarios de procesamiento en lote de altos volúmenes de datos, ahí sí digo me voy al procedimiento almacenado, porque es lo mejor. El escenario, Juanca, y dale, y cierro con esto y te paso la palabra. El escenario que decía Luis también es muy cierto. En la realidad de las empresas es que uno llega y pueden haber equipos que son técnicamente buenos en un lenguaje, pero no son tan buenos en otros. Y a veces uno dice, bueno, pues los de C Sharp ya hicieron algo muy bueno, ya está en C Sharp, bueno, pongámoslo como servicio REST para que lo consuman de otros lenguajes, pero si ya llegó a un equipo de trabajo donde son buenos en PLSQL, tienen PLSQL o TLSQL y tienen la lógica y ya la metieron en la base de datos, pues no nos reinventemos la rueda. Eso funciona, ¿sí? No es lo ideal, pero eso funciona, y en vez de meternos en un proyecto y volver a reescribir todo ese código en otro lenguaje, pues utilicemos lo que ya está. Y pues sí, no serán las mejores prácticas y todo, pero la verdad es que hay presupuestos y tiempos limitados, ¿no? Ahora sí, continúa. sí, Juanca, no, yo quería aportar dos cosas y era que yo reitero que para mí el tema de Entity Framework, uno de los plus es definitivamente el tema de las pruebas. O sea, yo cuando llego a un proyecto nuevo y veo esos procedimientos almacenados gigantes de más de 2000 líneas de código, incluso me han tocado. O sea, a mí lo que más me estresa es que me digan que hay un boot y que yo no tenga ni la más remota idea de dónde está ni cómo debe funcionar eso. Lo chévere es que con Entity Framework es tener esas pruebas unitarias que le garantizan a uno el funcionamiento básico, al menos general, de lo que se está haciendo ahí, ¿verdad? Y quería aportar con respecto a lo que dijo Camilo, que es cierto que este es un tema delicado para Entity Framework, pero que para mí es relativamente fácil de controlar porque utilizando inyección de dependencias, utilizando el dispose de manera correcta en los momentos adecuados para garantizar que no se esté utilizando esa referencia o ese contexto en la aplicación, que no que viva la memoria de ese objeto, pues se puede garantizar que se libere la memoria. Y también lo más importante que quería aportar ahora es que todo tiende a lo micro. O sea, esas aplicaciones con una base de datos de 200, 500 tablas, un monolítico, la verdad que poco a poco se están dejando de implementar y de hacer así. Y ya podemos tener microservicios utilizando Entity Framework y vamos a tener la garantía de que ese Entity Framework solo va a tener una responsabilidad con una base de datos dedicada a él, y seguramente va a ser una base de datos pequeña con máximo 10 tablas y va a tener esa única responsabilidad, así que va a ser mucho más fácil controlar la cantidad de datos que se están manejando y la transferencia de esos datos. Siempre son como microllamados a los servicios y Ujú. microllamados al backend, eso es lo que más se está manejando en este momento. Ahí tengo dos preguntas. Bueno, acá Diana me mandó una por el interno y tengo otra acá por el chat. Como voy primero en la chat, voy con esa. El que la quiere tomar. Me pregunta Carlos José Espinosa,
otra consulta. ¿Por qué es difícil el multihilo en C#? Yo de plano digo que no es difícil. Creo que es lo más fácil del mundo, pero Sí, es lo les doy la más, palabra a ustedes. sí, yo lo veo muy fácil. O sea, el uso del Task Parallel Library, se lanzó como por ahí en el Framework 4 más o menos, el TPL que conocemos nosotros, Ujú. pues el uso es más, el uso de del manejo de su proceso se facilitó después de que existe el Task. Entonces también nació todo el tema de la async y el await en esa época, en ese momento, en el cual nos va a permitir controlar como tal esos procesos o esos objetos que lanzamos. Entonces, pues yo lo veo que pues es una tarea muy fácil, que la aplicamos Es más, hay veces que ya nos exige el mismo entorno de ejecución que nos dice que tienes que colocarle el await o si no, esto sigue derecho y va a correr un hilo allá independiente, ¿no? Entonces yo lo veo como algo muy sencillo utilizando TPLs, ¿no? Ahora, si lo estás usando de pronto con el thread de Con el system.threading, system.train. ahí Claro, ese es el sí, problema, es más ahí difícil. sí es un lío. Sí, sí, sí. De pronto Claro, ¿quién de con ustedes conoce drivers. la historia del TPL, lo que nos acaba de mencionar Sergio, del Task Parallel Library? Sí, hay, por ejemplo, pues de lo que recuerdo, creo que está involucrado ahí, es, por ejemplo, hacer un for each parallel, ¿cierto? Es como unas librerías o un conjunto de APIs que permite, pues, manipular un contexto en paralelo. Eh, yo creería que, pues, quisiera aportar ahí también que todo depende, todo depende porque a Respuesta de veces, consultor, sí, depende, y es la verdad. sí, sí, porque digamos, sí, puede que sea fácil relativamente programar un código así con multithreading, pero también a veces se complica el debugging, ¿cierto? Por ejemplo, se va complicando ese tipo de cosas, o si la lógica que hay que aplicar ahí es muy compleja, si hay que generar un montón de archivos y esos archivos llaman por allá a otros procesos y ese tipo de Claro, la cosas. entrada y salida. Sí. Pero ahí diste en el blanco. Ahí creo que ahí Pero yo diste en el creo blanco. que para atrapar excepciones y demás, existe un objeto que se llama Task Factory y que ese es bastante útil para atrapar las excepciones dentro de los hilos. Ya saben, curso Pero de Task Factory en Net University por Sergio Vargas. Pero mira que Sí, diste Camilo en el punto, porque, claro, yo creo que en C# es muy fácil trabajar con hilos mejor que en cualquier otra plataforma, pero en la depuración, esa es otra cosa en cualquier plataforma, es una pesadilla, es muy complicado. Y eso que en Visual Studio Code hay herramientas para depuración multihilo y demás, en Visual Studio el profesional, ahí sí que hay unas herramientas excelentes y aún así, la depuración de temas multihilo es bastante enredada. Está en un hilo y a veces le salta al otro y uno trata de utilizar algunas herramientas para hacerle seguimiento a cuál hilo es el que uno está ahí, pero es complicadísimo. Yo les diría que el tema del procesamiento multihilo siempre ha sido duro. La mayoría de los lenguajes no funcionan bien en entornos multihilo, pero sucede que cuando se creó C#, la mayoría de las personas tenían y los servidores tenían un procesador, máximo dos. Pero hoy en día ya vemos que tenemos procesadores 12, 24, 36. Entonces, cuando salió el TPL, que lo mencionó Sergio, fue porque Microsoft sacó una librería, o sea, una extensión del framework para facilitar la construcción de hilos. Y luego, que no recuerdo en qué versión de C# es, si alguno de ustedes me lo puede recordar, salió el tema de la async y await. ¿Qué es el async y await? Es a nivel de lenguaje utilizar la TPL. Básicamente es una construcción a nivel de lenguaje que por detrás utiliza el equivalente al Task Parallel Library. Y ahí salió el async y el await, que son construcciones de lenguaje que por detrás en el framework invocan esa librería que es el Task Parallel Library. Y codificar con el async y el await es súper fácil. De nuevo, el verdadero libro, lo que dijo Camilo. La depuración es otro cuento, ¿sí? Es un universo, siempre va a ser un universo complejo la depuración de aplicaciones multihilo. Bien, entonces creo que tengo por acá la otra pregunta que era la que dije de Diana. Le preguntan, ¿con Entity Framework los planes de ejecución de la base de datos se generarían? Se degenerarían, me imagino. ¿O cómo sería la pregunta? Yo creo que si se degeneran con Entity Framework los planes de ejecución de la base de datos. Yo creo que nos va a tocar hacer una sesión de estas de solo Entity Framework, ¿no? Porque hay muchas preguntas de Entity Framework. Entonces no sé si el que quiera contestar esa, si el de Entity Framework hace que se degeneren los planes de ejecución de la base de datos.
Yo según lo que tengo entendido, no. O sea, siempre que, digamos, se ejecutan los queries la segunda vez, que por ejemplo es lo que pasa cuando tenemos procedimientos almacenados o vistas, que lo más chévere que hay de eso es que como son queries que están precompilados o que están ya analizados por la base de datos, van a tener un plan de ejecución más eficiente. Lo que entiendo es que Entity Framework no lo hace así, pero la segunda vez, siempre que se ejecuta, lo va a hacer mucho más rápido. Nosotros, por ejemplo, en la empresa donde trabajamos, hicimos algo que eran como queries de calentamiento. Entonces, lo que pasaba era que, como ustedes saben, en ASP, el antiguo, hay una clase que se llama Startup en el Global. Bueno, hay un método que se llama Startup en el Global As, que es cuando se inicia nuestro proyecto, ¿verdad? Cuando se inicia nuestro proyecto web o nuestro servicio, si tenemos una web API. Lo que hacíamos ahí era que utilizábamos Entity Framework y lanzábamos unos queries de calentamiento, y esto permitía que el Entity Framework estuviera ready para el momento en que se fuera a utilizar ya por el usuario final. Eso era una técnica bastante rudimentaria, pero muy efectiva para eso que dice el compañero, pero en teoría no se afecta. O sea, es más que todo siempre y cuando se estén lanzando constantemente los queries, la base de datos siempre va a tener, digamos, como la inteligencia para hacerlo mucho más eficiente la segunda vez que se haga. ¿Sabes? Ujú. Juanca, están diciendo que no se escucha Oiga, en sí que no Facebook. me escuchan a mí. Sí, acá lo veo. Les decía que lo del plan de ejecución es importante correr las estadísticas dentro de la base de datos. O sea, el DBA debería tener, o si no hay DBA, ustedes de manera periódica deberían ejecutar estadísticas de la base de datos. Porque los datos no siempre son los mismos, ¿sí? La tabla comienza con poquitos registros, luego tiene muchos registros y la manera en cómo se hace el query cambia siempre entre el uno y el otro. El plan de Sí. ejecución debe cambiar, pero para que él sepa que debe cambiar, ¿qué hay que hacer? Pues hay que actualizar las estadísticas. Y les mencionaba antes de que me dijeran de que no tenía audio, es que tengo acá un botoncito problemático en el micrófono. Es que ustedes tienen una base de datos que le corrieron estadística este mes y resulta que el otro mes es Navidad. Entonces cambio el uso de la aplicación porque ahora están intensos porque están en época de Navidad, ¿cierto? Entonces, como cambian los datos, pues el plan de ejecución ya no va a servir porque cambia la distribución de los datos. Así que es bueno correr estadísticas nuevamente o frecuentemente para que se analice la estructura de esos datos de tal manera que esas nuevas estadísticas le permitan al motor inferir el plan de ejecución más eficiente. Ese es un tip de consultor que usualmente cuando alguien tiene problemas en base de datos eso soluciona muchos problemas. Y que además de ahí sale también las detecciones automáticas de índices, ¿no? ¿Cómo se dan cuenta que falta índices? Porque el nuevo plan de ejecución les empieza a mostrar eso. Pero si no hay estadísticas, pues no va a funcionar. Bueno, vamos a ver si ustedes tienen alguna otra opinión al respecto mientras miro acá las demás preguntas que me están pasando. No. Yo quería comentar que algo que me ha llamado mucho la atención con respecto a C Sharp también es que no sé si saben que hay un training que Microsoft está sacando en la página que se llama C Sharp in Browser y permite como hacer como un pequeño training para iniciar en C Sharp en el navegador. Me parece súper chévere. Y también estuve viendo un poco lo de Microsoft Learning, que es como, bueno, Juanca que trabaja en Microsoft sabe más del tema, pero parece que Microsoft le está aportando mucho a esta plataforma y sacaron una API para poder extraer la información que está ahí y poder, digamos, como, no sé, exponer los cursos de otra manera o crear mi propia plataforma de training, pero basándome en lo que hay en Microsoft Training. La verdad que me pareció muy curioso y otro plus más para C Sharp, digámoslo así, porque vamos a tener todos estos recursos directamente de Microsoft para, al menos para empezar, ¿verdad? Miguel, Perfecto. también complementando un poco, que incluso existe una charla de eso, es el Visual Studio Codespace, que para mí va relacionado, ¿cierto? Si querés también pues puedes hablar un poco de eso porque me pareció súper interesante el, Sí, esa Camilo, CodeSpaces la plataforma. verdad que es muy chévere, es un concepto que ya se manejaba antes. Yo recuerdo que la primera plataforma que lo vi se llamaba
Coding. Visualización Online. No, no fue Coding con K, antes de todo eso. Eso fue como en el 2011 que yo conocí esa plataforma. A mí me pareció la locura, porque era todo de programar en la nube, pero lastimosamente yo siento que a veces hay cosas que llegan antes de tiempo, y eso fue lo que le pasó definitivamente a esa plataforma, como le pasó a Google Wave o a Google Glass o a otras tecnologías que han quedado en el olvido. Yo siento que pasó eso. Y bueno, Amazon, que es la competencia yo creo que más directa de este producto, en Amazon se llama Cloud9, y básicamente lo que haces es que tú puedes crear una mini máquina que va a tener un entorno de desarrollo directo con un proyecto específico que tú le especifiques. Normalmente pues es un repositorio en Git. Y él te va a brindar todo el entorno de desarrollo completamente configurado, instalado para que tú puedas trabajar. Algo muy importante a resaltar ahí es que en el caso de CodeSpaces, que es para el de Microsoft, la versión de Microsoft, tiene soporte para Python, tiene soporte para todo el tema JavaScript por NPM, y tiene soporte obviamente para .NET Core. Así que si tenemos un proyecto que trabaja incluso con las tres tecnologías, no hay ningún problema, podemos ejecutar todo ahí inmediatamente que nosotros estemos trabajando. Y GitHub también va a sacar este mismo concepto, o sea, ya se llama, creo que igual, sí, CodeSpaces, GitHub CodeSpaces. Entonces, bueno, pero como sabemos, GitHub ya es de Microsoft, así que básicamente es como otra alternativa, pero dentro del mismo ecosistema de Microsoft. Sí, sí, de acuerdo. Claro que sí. Bueno, yo creo que ya estamos llegando al final del streaming. Yo les haría a ustedes brevemente que nos cuenten qué opinan de esta experiencia que acabamos de tener, si les gustó esto, si quieren que lo repitamos, y que también brevemente cuenten de qué les gustaría que fuera el siguiente, a ver si alguno de ustedes se anima a participar de nuevo. Bueno, a mí creo que la experiencia fue muy enriquecedora. Aprender de todos los colegas aquí presentes, también de la audiencia con sus preguntas. Creo que ha sido una experiencia muy, muy interesante. Saber que hay muchos entusiastas, que el amor, digamos, por este lenguaje es compartido. Que bueno, que hay muchas expectativas, hay digamos, un interés por aprender, por supuesto. Y pues, pues nada, ahora sí que en Latinoamérica hay mucha gente pues también que le gusta el lenguaje, que está al pendiente, ¿sí? de lo que sigue. Y pues yo creo que este tipo de webcast van a seguir contribuyendo definitivamente para mantener el interés, e inclusive que haya gente todavía más interesada en seguir aprendiendo. Y pues del siguiente tema, no sé, ahorita lo pienso. Eso, hágalo pensando mientras alguien más nos dice, a ver, el siguiente, vamos en orden el que aparece acá, Sergio. Bueno, no, súper interesante el formato. Juanca, muchas gracias por la invitación. Andaba un poco desconectado de temas de comunidad. Es bueno volver. Y no, para lo que se necesites en próximos webcasts, pues ahí estaremos. No sé, pues, sería de pronto revisar las personas que nos están viendo, pues mirar qué temas son los que más más han surgido, pues para poder plantear otro. Yo me le apuntaría de pronto a unos temas de ml.net, que es lo que he visto súper interesante. Eh, o también inclusive de temas de procesamiento en TPL, que hace un momento hablabas, también puede ser interesante. Eso me sonó a nostalgia. Nostalgia, sí. Vale, sigamos con Luis. No, ya participé. Del... Ah, sí, perdón, iba a decir que con Camilo. Así se me cruzaron los cables, se me chispoteó. No hay problema. No, no, pues yo la verdad no sé, yo soy muy abierto como al conocimiento, cualquier curso interesante que haya por ahí, de pronto alguno de Xamarin, no sé, sería interesante. También sería interesante, sí. Sí, pero la verdad no tengo como preferencias, es como siempre aprender. Y Miguel, cuéntanos. Bueno, Miguel, de los que asisten el día de hoy, Miguel es como nuestro instructor estrella en Net University, porque Miguel tiene ya 3 cursos, de hecho tiene un poquito más si contamos las variaciones, pero tiene ya 3 cursos en Net University, así que te escuchamos, Miguel.
Ah, sí, bienvenidos a tomar los cursos, a que quieran aprender algo más. Juanca, primero agradecerte por la invitación, por esta idea tan chévere. La verdad que me gustó mucho el espacio y a todos los que participaron en el chat. Realmente valoro mucho las discusiones que se generaron ahí, las preguntas que hicieron. La verdad que están muy interesantes. Y este tipo de cosas a veces tienden a ser más enriquecedoras que de pronto leer todo un artículo o de pronto ver un video completo, sino como interactuar un poco con la comunidad y discutir es muy chévere. Yo sí tengo un tema que realmente quiero que hablemos y es el tema de WebAssembly, o sea, de Blazor. Para de mí, la Blazor. verdad que es, o sea, necesitamos hablar de eso porque hay Y un, Se además habla de que es Blazor. el tema más solicitado en todo lo que hacemos en redes sociales con Net University, es el tema que todo el tiempo todo el mundo quiere saber, todo el mundo está preguntando de Blazor. no, y la cantidad, o sea, es interesante para mí ver la cantidad de gente que no programa en C Sharp, que no programa incluso en tecnologías Microsoft y está tan interesada en Blazor por lo potente que es, ¿verdad? Por lo que ven Ujú. en el desarrollo tan grande que tiene en esta nueva tecnología de WebAssembly. Así que yo pienso que para mí ese es el tema, pero como dijo Camilo, debemos estar abiertos a cualquier cosa, a todo lo que pueda aportar, a todo lo que pueda generar conocimiento y también y escuchar las ideas y lo que está pidiendo la gente, ¿no? Que nos sigue y que está viendo este video. Excelente, pues yo qué les cuento. Antes de despedirme oficialmente, les quiero contar a todos que a partir de este momento vamos a tener todos los cursos de Net University con el 20% de descuento. ¿Cómo pueden obtener ese descuento? Pues está facilísimo. Entran a la página de Net University, ahí está la URL netuniversity.ninja y con ese código de descuento pueden comprar cualquiera de los cursos el día de hoy. 20% de descuento, de hecho va a estar abierto por un par de días, los que no les alcance a comprar, a utilizarlo hoy por lo que sea, el descuento va a estar abierto por un par de días. Este código lo estamos habilitando intermitentemente también por el tema del COVID, entonces el que diga, pues el mismo descuento de la tasa, pues sí, estamos habilitándolo de vez en cuando por el tema de lo del COVID, así que súper invitados, ese es el regalo para todos ustedes, todos los asistentes y para los que lo alcancen a ver después on demand y todavía estemos en fecha donde esté habilitado el código, creo que está habilitado como por 10 días más o 7 días más, para que lo puedan aprovechar. Entonces ahí se los dejo para que saquen el pantallazo, sí, pues saquen el pantallazo porque ya voy a salirme de ahí. Y entonces me vuelvo acá a hablar con nuestros amigos speakers. Vamos a darle clic acá en nuestro botón. Y solo me resta decirles que muchísimas gracias a todos los speakers por participar. Siempre cuando uno inicia el webcast dice, uy, pero va a ser muy largo, 90 minutos, pero se pasan los 90 minutos, vea. Así como, así como un volador, se pasa muy rápido porque tenemos mucho tema para qué hablar. No sabemos de qué va a ser el próximo tema, pero ciertamente en 2 semanas haremos lo posible para volverlos a acompañar y estar al aire con otro tema interesante. Puede que hablemos de WebAssembly, puede que hablemos de Entity Framework, de todos los temas que salieron hoy. Hoy hablamos de Linku, hablamos de Machine Learning y no demás, o alguna noticia rara que se nos pueda atravesar en el camino. Pero ciertamente tenemos una cita dentro de 2 semanas. Suscríbanse a Net University, síganos por todas las redes sociales y estén muy pendientes para el próximo webcast que vamos a emitir. A ver, voy a ponerles acá para que no se les olvide, creo que se me saltó la imagen. Recuerden que tienen lo del descuento y bueno, pues señor Dark Icebeam, o sea Luis Beltrán, Miguel Teherán, arroba Mteherán, Camilo, arroba Miloco y Sergio, arroba Serambaraco. Muchísimas gracias por compartir con todos nosotros el día de hoy. Ha sido un placer y nos vemos en una próxima oportunidad. También a Diana y a Rina que estuvieron acá en el backend ayudándonos con todas las preguntas, diciéndome, Juan Carlos, ¿no se escucha? Muchísimas gracias por toda la ayuda y me despido. Un abrazo para todos, hasta una próxima y compartan amor y llenemos de corazones y de reacciones por Sichar. Hasta pronto todos, cuídense mucho, Bueno, que muchas estén muy bien. gracias. Bye. No, Bye bye. chao a todos. Chao.